Bien, hermanos, Salmo 139. Tengo la intención de poder transmitirle la siguiente idea principal, y es que David acá está reflexionando de forma profunda y lo que él hace es asombrarse y maravillarse en la relación que tiene la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios con los seres humanos. Por lo tanto, me gustaría llevarlos a meditar en esta hora, en esta pequeña idea. Siempre que nuestro corazón esté inquieto por cualquier situación que estemos pasando en nuestra vida, debemos recordar y maravillarnos. Eso es importante porque David está constantemente maravillándose de que nuestro Dios todo lo sabe, todo lo escudriña, de que Él está en todas partes y que Él puede hacer todo. Él todo lo puede. Y le agregué rogando para que nuestros caminos sean rectos. Entonces, para introducir un poco, la historia de David en particular es un ejemplo, a mí a veces abrumador me parece, de las misericordias de Dios para con un hombre y de la confianza que nosotros podemos tener con Dios para cuando vamos a Él en oración. Aunque David, de quien Dios mismo dijo ser conforme a mi corazón, él cometió muchos errores, muchos pecados, él enfrentó aflicciones, muchas aflicciones consecuencia de sus pecados, pero muchas aflicciones y persecuciones que también fueron injustas. Pero David siempre buscó refugio ¿en quién? En Dios, ya sea que él se haya equivocado o ya sea que lo estaban persiguiendo injustamente. Él buscaba asombrarse por cómo él podía ver a Dios involucrado en todas las cosas de su vida. Él sabía que Dios era ese Dios que no está solamente cuando él lo hacía bien, sino que también estaba cuando él lo hacía mal, y muy mal, hermanos, cuando él lo hizo muy mal. Al final de su vida, como prueba de que el corazón de David era recto, no perfecto, no sin pecados, pero era recto, David aconsejó a su hijo Salomón diciéndole que él debía servir a Dios de todo su corazón, recordándole que Dios ¿qué? Escudriña todos los corazones y entiende el intento de los pensamientos de cada una de las personas. En este salmo podemos ver que David estaba también experimentando una profunda tensión dentro de sí mismo, con respecto a los impíos que se rebelan contra Dios. Eso lo vemos en el verso 19 y 22, lo que acabamos de leer en la segunda parte. Los conflictos morales y la iniquidad en sus peores versiones hacen que David necesite recordar y reafirmar la presencia constante de Dios en su vida. Y con esto, hermanos, yo espero poder cautivar su mente y llevarlo a maravillarse con la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, y de esta manera que llevemos nuestros corazones inquietos a la presencia del Señor. Y con esto como introducción, quiero que nos acerquemos a este texto, a este salmo, bajo los siguientes 3 puntos. Primero, admiremos al Dios que todo lo conoce. Segundo, admiremos al Dios que todo lo puede y está en todas partes. Y tercero, una súplica a este Dios omnipotente. Bien, admiremos un poco a este Dios que todo lo conoce. Los versos 1 al 6 comienzan con lo elevado de los límites del conocimiento de Dios y nosotros, como sabemos, le llamamos la omnisciencia de Dios. Y en palabras resumidas, David está diciendo: Dios, tú exploraste todo mi interior y sabes todo acerca de mí. ¿Qué significa que Él sabe todo acerca de mí? Implica, según lo que está diciendo David, cuando me siento, cuando me levanto, los pensamientos que atraviesan mi mente, cuando voy en el camino, cuando descanso, todo lo que hago, todo lo que digo, aun cuando no lo he manifestado con mi boca, tú ya lo sabes, dice David.
Estoy vigilado por todos lados. Él dice, estoy rodeado por delante y por detrás con tu protección y tu bendición. Están sobre mi cabeza, dice otra versión. Y esto es tan elevado, dice David, que no lo puedo entender y estoy maravillado. Estoy maravillado. Cuando Dios nos examina, como lo indica David en este salmo, Dios no está, y esto es importante, cuando Él nos está examinando, Dios no está descubriendo cosas en nosotros, como si Él requiriera descubrir algo. Nosotros adquirimos conocimiento mediante la observación, el razonamiento, la comparación, como llamamos la inducción, la deducción. Por ejemplo, vamos al doctor, tenemos que hacernos exámenes, y antes del examen ni el doctor ni yo sabemos qué es lo que hay. Por lo tanto, tenemos que recurrir a esta observación, a esta investigación de qué es lo que ocurre, y aún así después hay que seguir investigando y seguir viendo muchas veces. Pero con Dios no funciona de esa manera. Dios no tiene que hacer un escáner para saber qué es lo que sucede conmigo. El conocimiento de Dios es innato y es inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no necesita un proceso de aprendizaje o de descubrimiento de algunas cosas, porque Él tiene una comprensión total de todas las cosas. Dios ve todas las cosas en su totalidad y Él nunca va a malentender una situación porque todo está completamente descubierto ante Él. El conocimiento de Dios es independiente. Él no lo recibe de nadie, ni de nada que sea externo a Él mismo. Fíjese Isaías 40 como lo expresa. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Y la respuesta obvia es nadie, porque Él conoce todas las cosas. Y David dice que estaba demasiado maravillado con el conocimiento de Dios al punto de no llegar a comprenderlo. Y aquí traje 2 ejemplos de la vida de David, de por qué él estaba tan maravillado con el conocimiento de Dios. En 2 de Samuel capítulo 5 hay un evento que ocurre, y es cuando David había sido proclamado rey. Todavía no se tomaba los reinos, pero ya había sido proclamado. Los filisteos vinieron a hacerle guerra cuando escucharon esto. Leemos entonces que en Samuel capítulo 5, el segundo libro, dice: entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David y allí que los venció. Resulta que después de este evento los filisteos volvieron a venir a donde estaba David. Entonces la escritura dice: de nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. Y ahora el Señor le dice: no los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, y esto todavía no ocurría, pero el Señor le estaba diciendo lo que iba a pasar. Mantente alerta, esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó. Ahora, puede ver el nivel de detalle con el que el Señor conoce todos los acontecimientos que iban a ocurrir, no solamente los que atañen con David, sus pensamientos y su corazón, sino además todo lo que estaba ocurriendo alrededor. El Señor lo sabía muy bien. Y fíjese, la misma situación, 2 veces, los filisteos viniendo a atacar a David. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: ok, en la primera me resultó, voy a hacer tal cual lo hice en la primera, pero no. Dios, que conoce todo el porvenir, le dijo exactamente lo que él tenía que hacer en estas 2 ocasiones, y note que David volvió a consultar también al Señor.
Él no confió en su propia prudencia a pesar de ya tener experiencia en eso que ya había sucedido. Por lo tanto, vemos y entendemos aquí cómo David consultaba al Señor constantemente. Y el otro ejemplo, en el primer libro de Samuel, el capítulo 23, esto también es algo muy impactante. David estaba escondido, y esto fue antes cuando estaba huyendo de Saúl, y estaba en una ciudad que se llamaba Keila. Y entonces David estaba escondido porque Saúl lo iba a matar, y cuando David se entera de que él estaba en esa ciudad, Saúl parte a matarlo, porque lo estaba buscando para matar a David. Entonces David va a la oración otra vez y le dice en los versículos 11 y 12 del capítulo 23 de 1 Samuel, él le pregunta si Saúl va a venir, porque él ya sabía de que Saúl se había enterado que David estaba en esa ciudad, y el Señor le contesta, sí, Saúl va a ir. Entonces, después David vuelve a preguntar y dice, ¿me traicionarán los líderes de Keila, que era la ciudad donde David estaba? Iba a venir Saúl, iba a hablar con los líderes, y los líderes le iban a decir, sí, David está ahí, así que llévatelo. Por lo tanto, el Señor le dijo que iba a ocurrir todas estas cosas. ¿Qué hizo David? Salió de la ciudad junto con los hombres, se escondieron en otros lugares. Dios, que escudriña todos los corazones y entiende todas las intenciones, comprendió que Saúl iba a ir por David, a Keila. Y además que los habitantes lo iban a entregar. Pero David, como salió de la ciudad, fíjese que esto es lo impresionante, que ni lo uno ni lo otro llegó a ocurrir. Porque Dios conocía y sabía todas las cosas. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar de que Dios conoce todas las combinaciones posibles de todos los eventos posibles que pudiesen ocurrir, aun cuando estos eventos no ocurran. Él sabe y conoce todas las cosas. Por eso David decía, conoces mi caminar y mi sentarme y mis pensamientos aún de lejos, cuando viajo y cuando descanso. Vas delante y vas detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Una vez un gran teólogo, hablando un poco del conocimiento del Señor, él decía, Dios no tiene que ir al futuro para saber qué va a suceder allá, porque Él tiene todos los eventos ahí en su mente. Él no tiene que esforzarse o correrse un poco más allá para ver qué está ocurriendo. Él conoce todas las cosas, no por descubrimiento, sino porque Él está y sabe todas las cosas. Hermanos, Dios conoce todo de nosotros. Lo conoce todo, aún el mal pensamiento que tuviste en la mañana, Él sabía que lo ibas a tener, incluso antes que lo tuvieras. Él no tiene necesidad que nosotros le digamos las cosas para saber qué es lo que realmente ocurre. No hay forma de pensamiento ni pensamiento que pueda evadir a Dios. No solamente colectivamente Él sabe lo que está ocurriendo aquí, Él también sabe lo que ocurre en cada pensamiento ahora, en este momento, de cada persona que está presente aquí, seas creyente o no seas creyente. Cada una de las palabras, cada una de las imágenes que han pasado por nuestra mente, cada una de las intenciones que ha pasado por nuestra mente. Desde los sueños que tuvimos anoche, cuando despertamos, Él conoce la hora, el minuto, el segundo exacto. Segundo, decimos el tiempo, cierto sentido lo inventamos nosotros, los segundos y las horas, todo eso. Pero aún hasta esas cosas el Señor las conoce y las supo antes de que ocurrieran. Él supo en el minuto exacto que abriste los ojos, recobraste la conciencia, supo antes que tú cuándo te ibas a levantar, conoció el trayecto cuando Él venía, cuando tú venías para acá, cuando veníamos de camino a la iglesia, sabe si viniste con ganas o viniste sin ganas. Él sabe cómo vas a descansar cuando llegues a tu hogar terminado este culto.
este servicio, sabes si estás atento ahora, si no estás atento, si te interesa o no te interesa. Él conoce todas las cosas. Dios sabe todo lo que vas a decir cuando ni siquiera lo pronuncias, incluso si pasó solamente por tus pensamientos. Dios lo supo, Él lo conoce, Él conoce lo que hubiese pasado, aun cuando su respuesta a tu oración fue un evidente no. El Señor muchas veces dice no a nuestras oraciones. Él sabe lo que hubiese pasado si te hubiese dicho que sí, pero te dijo que no. Porque Él, hermanos, cuando nos dice que no es porque nos ama y es porque Él es bueno con nosotros. Y esto el Señor lo hace, ¿por qué? ¿Por qué nos dice que no muchas de nuestras oraciones? Porque Él va delante y detrás de nosotros poniendo su mano de bendición. Estamos total y completamente vigilados por nuestro Señor. Y esto debe ser un motivo de sumo asombro para nosotros y debería impactarnos y a la vez alentarnos. Porque vemos cómo sus misericordias son abundantes con nosotros. En extremo, como decía David, sabiendo Él cómo somos nosotros. Él sabe cómo somos. Él sabe la terquedad que hay en nuestro corazón muchas veces. Él sabe los pequeños grados de orgullo que pueden haber en nuestro corazón. Él sabe las luchas que tienes. Si luchas contra la lujuria, si luchas contra el alcohol, luchas contra esto otro, el Señor lo sabe. Y es inútil esconderlo, porque Él lo sabe. Y aún así, cuando rogamos a Él, cuando clamamos a Él por ayuda, por clemencia, por misericordia, Él está con sus oídos abiertos. Por lo tanto, hermanos, si tenemos que decidir por algo, sea pequeño, sea grande, cambio de trabajo, cambio de ciudad, proyecto familiar, homeschool, o llevarlos al colegio, emprendimiento en nuestro negocio, comprar un bien raíz, comprar un vehículo, ¿cómo no vamos a consultar a Dios por todas estas cosas que Él conoce todas las cosas? David preguntó a Dios aun cuando la situación era la misma en los ambos casos, cuando vinieron los filisteos. Vinieron una vez, después vinieron otra vez, pero Dios le mostró que tenía que hacer otra cosa. Entonces, hermanos, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Si resultó bien una vez, no significa que va a volver a resultar de la misma forma. En el ámbito eclesiástico, en la vida eclesiástica, si estamos comprometidos con nuestros hermanos de la iglesia y nos sobreviene un problema o una situación en nuestra familia personal que no está en tus manos, no puedes resolverlo, no entres en tal ansiedad y que busques lo primero ausentarte de la comunión. No voy más a la iglesia porque me pasó esto. Como si Dios no supiera realmente lo que está pasando, o como si Él, cuando tú estuviste allá te ocurrió eso, como si Él no estuviese allá y no estuviese acá, o como si Él no lo supiese. Él está en todas partes, hermanos. Como si Él no supiera nuestras debilidades, o como si Él siempre estuviese presto a castigarnos. Recuerde que Él sabe lo que necesitamos, Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos en nuestra vida. David dice, me ves cuando viajo, en otra versión del mismo salmo, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. Más bien en estos casos, hermanos, cuando nos ocurren cosas imprevistas y que no está en nuestras manos resolver, llevemos cautiva nuestra mente al maravilloso pensamiento de que Dios conoce todo de nosotros. Va adelante, va detrás, poniendo su mano de bendición sobre nosotros. Amén. Bien, ahora admiremos a este mismo Dios que todo lo puede. Los versos 7 al 12 continúan con la omnipresencia de Dios y David continúa con este asombro ahora de no existir un lugar o una forma fuera del alcance de Dios. Y la pregunta retórica inmediatamente nos responde, no existe forma de huir de Dios o de esconderse de
Dios. Desde lo eterno arriba en los cielos o en la tumba, allí está el Señor. En los confines del universo existente, allí el Señor nos tomaría de la mano para guiarnos, y si pensamos ocultarnos en lo más oscuro del mundo, incluso en la oscuridad, donde la noche parece luz, no es oculto para el Señor, pues para Él la oscuridad y la luz tienen la misma claridad. Dios está presente en todos lados. Su naturaleza, Dios es espíritu, dicen las Escrituras, y su naturaleza le permite trascender el espacio y lo que nosotros llamamos el tiempo. Él no está sujeto a las leyes del universo, de hecho, Él ordenó el universo. Y debemos hacer entender a nuestra mente que Dios no solamente lo sabe todo, su presencia está en todas partes. Porque si Dios dejara de estar en algún lugar, ese lugar deja de existir. Recuerden lo que dice la Escritura, Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y en Él todas las cosas permanecen. Es por su poder que la existencia puede mantenerse unida y cohesionada. Y es por esta razón que tanto en el cielo como en la tierra Él está presente. En la vida, en la muerte, después de la muerte, Dios está presente. Tanto en la vida cotidiana de los hombres en esta tierra como en la existencia después de la muerte, ya sea en el paraíso o en el castigo eterno de los condenados, en el infierno, Dios está presente. Porque aún el infierno está siendo sostenido por el poder de Dios. No es el diablo el que sujeta el infierno, es Dios mismo dando castigo a los impíos. No podemos huir de su presencia en esta vida ni en la otra. El profeta Amós en el capítulo 9, versículo 2 registra las palabras del Señor en señal de juicio a la nación de Israel y les dice: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender, dice el Señor. Si la ciencia, hermanos, pudiese avanzar a tal punto que nosotros pudiésemos viajar más rápido que la velocidad de la luz y llegar a otro universo, a otras galaxias en cuestión de horas, aún allí la presencia de Dios no disminuye, ni su influencia va a ser menor que aquí. Allí Dios incluso puede tomarnos y darnos un tour por toda la galaxia porque Él hizo todas las cosas que existen. Él sabe lo que ocurre ahora, exactamente en este punto, lo que está ocurriendo en otros lugares inexplorados para nosotros. Incluso se nos podría dar el poder de mandar a la luz y a la oscuridad, de decirle a la luz, córrete más allá, o sube, o baja, o haz esto, y pedirle a la oscuridad que me oculten y que no pueda verme absolutamente nada. Dios está ahí presente. No hay escondite posible para Dios. No hay un lugar en el que Él no pueda acceder por muy oscuro que sea. Y recordemos el ejemplo de 1 Samuel capítulo 23. Dios le estaba diciendo a David lo que estaba ocurriendo kilómetros y kilómetros de distancia de donde él estaba. Y así mantuvo a David a salvo en muchas ocasiones. Y en uno de los peores momentos de la vida de David, cuando Natán lo amonesta después de consumar los pecados con Betsabé, el Señor le dijo: tú lo hiciste en secreto. Lo cual fue un recordatorio para David de que Dios estuvo ahí cuando él estuvo consumando el adulterio. Y un caso que es muy impactante para mí es el caso con el profeta Eliseo en Segunda de Reyes, en el capítulo 6. En Segunda de Reyes, capítulo 6, estaba el rey de Siria que quería hacerle guerra a Israel. Pero por algún motivo, Israel se adelantaba a los movimientos del rey de Siria. Entonces el rey de Siria pensaba que había un traidor entre sus filas y él registra el verso 12 de Segunda de Reyes capítulo 6. El rey de Siria uno de los oficiales del rey de Siria le dice: no somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales.
Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. ¿Y quién se las iba a decir al profeta Eliseo sino Dios que estaba ahí mismo? ¿Cómo no? Si el Dios de Eliseo es el mismo al que David servía. El Dios omnipotente que está en todo lugar y nada está oculto a sus ojos. Eso simplemente es algo asombroso y es algo aterrador. Podemos hacer en oculto las cosas que desagradan a nuestros cónyuges o a nuestros padres y quizás no se enterarían nunca, pero nunca podremos hacer algo, sea bueno o sea malo, que Dios no esté presente. No hay nada más necio, hermanos, que vivir una vida como si Dios no estuviera presente en todo lugar. Él está en nuestro trabajo, en medio de las relaciones con nuestros colegas, en medio de las transacciones que hacemos, en los turnos de noche, en las vigilias, cuando estás de guardia, Él está ahí. Él está en nuestro hogar, en los quehaceres, cuando estás criando a tus hijos en el hogar, presenciando el trato que nosotros los varones hacemos con nuestras esposas, o que las esposas tienen con sus maridos. Cuando estamos solos, cuando vemos las redes sociales en la oscuridad de la pieza, Dios está ahí y lo está viendo. Él está ahí cuando das de lo tuyo, cuando estamos en carencias, en abundancias, alegrías, tristezas, dolores, enfermedad, salud. Dios está presente, no solo lo sabe, Él está presente. Tengamos conciencia, hermanos, de esta abrumadora verdad. Cada vez que sirves a tus hermanos en tu hogar o en la iglesia, en lo oculto de tu habitación orando por ellos o elevando tu voz en público en una oración, Dios está presente. Pero también teme, porque cuando pecas deliberadamente, cuando ves lo que no tienes que ver en redes sociales, lo haces en presencia, lo hacemos en presencia de Dios. Una cosa es saber de que Dios sabe todas las cosas. Una cosa es entender, Dios sabe todas las cosas. Pero otra cosa es saber que Dios está también presente. Lo sabe y está presente. Asombrémonos con esta verdad y que nos haga temer a nuestro Dios para que nuestras acciones, cada acción que hagamos todos los días, cuando tomamos nuestro teléfono, cuando estamos con los colegas, sean cautivadas y estos pensamientos entendiendo de que Dios está presente ahí mismo. Bien, hemos dado ejemplos de la vida de David que lo han llevado a maravillarse y a maravillarnos. Pero aquí mismo en nuestro texto, David nos presenta un ejemplo cotidiano que lo mantiene asombrado. Y es en cómo opera la omnisciencia y la omnipresencia en el nacimiento de los bebés. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre, dice la versión. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Dios observa a los bebés mientras están en el vientre materno, pues Él mismo los posiciona ahí. Hoy nosotros tenemos imágenes, videos, 3D que podemos ver, ¿cierto? Cómo se mueven y todas esas cosas, pero Dios en Ultra HD lo ve porque Él está ahí, tal cual. Él está dando forma a los bebés. El
proceso de la concepción, el asombroso proceso cuando el ovario libera el óvulo, sale a pasear, se topa con el espermatozoide, viene de un viaje también que es muy asombroso, iniciando la concepción, listo para crear un nuevo ser humano, es algo simplemente indescriptible para nosotros, complejo, tremendamente maravilloso. Y todo esto sin que nadie pueda controlarlo, solamente Dios. Y este trabajo a nivel microscópico no está oculto a los ojos de Dios, quien además ya había registrado en su libro el tiempo de vida en esta tierra y en cada momento que vamos a vivir. Tu fino trabajo, oh Dios, es maravilloso, dice David. Estos textos nos dejan expuestos ante Dios. Él nos observaba cuando nosotros no éramos ni siquiera conscientes de la existencia. Él estuvo allí siempre presente mientras se formaba nuestro cuerpo. No estábamos ocultos a los ojos del Dios omnipresente, aun cuando estábamos siendo formados en la matriz. Y aun cuando ni siquiera existían los días que nosotros íbamos a vivir, el Dios omnisciente ya había escrito acerca de ellos. Todas las combinaciones posibles, todas las realidades posibles ya estaban en la mente de Dios cuando nosotros estábamos siendo formados en el vientre. Cuán asombrosos son estos pensamientos, como dice David, si mientras más pensamos en estas cosas, más se aumentan las complejidades de cada operación que Dios ha hecho para nuestra existencia. Si intentamos sumar cada uno de ellos, cada detalle que aparece es como intentar sumar los granos de arena del mar. Si Dios estuvo en todos estos momentos que no podíamos nosotros hacer nada, ¿cómo no va a estar ahora con nosotros cuando estamos conscientes, cuando tenemos dolores, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos necesidades? El Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos abiertos a sus gritos de auxilio. Y nuestro tercer punto, una súplica a este Dios todopoderoso, que son de los versos 19 al 24. Aquí pareciera cambiar un poco de lo que está hablando David, primero maravillándose del Señor, las maravillas, los bebés, y de repente odia a los impíos, odia a los perversos porque te odian a ti. Sin embargo, esto nos enseña un poco el contexto que David estaba experimentando en este salmo, que son momentos de profunda indignación en la que él llevó su corazón a meditar en las maravillas de Dios. Él no llevó las inquietudes que tenía en su corazón a otros hombres que lo podrían haber hecho actuar con venganza. Él fue y trajo a memoria la grandeza de su Dios. Meditó, se deleitó en estas maravillas y fíjese, se identificó con su Señor. Y él clamó el aborrecimiento por todos quienes que le hicieron daño, no, le aborrecen a Dios. No fue por algo personal, fue por quienes aborrecen a Dios. Pero no se queda allí, él no se queda con la profunda indignación en su corazón, pensando que todo iba a estar bien. Ahora que ha estado nadando en las profundidades de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, que él sabe todo, lo entiende todo, él ahora eleva un clamor por sí mismo. Y él sabe que algunas veces tuvo el impulso de tomar venganza propia. Y él entiende que podría haber vestigios de maldad en su propio corazón. ¿Recuerdan la escena de las Escrituras cuando David estaba todavía errante con un grupo de personas que eran sus soldados? Y ellos protegían a unos pastores que cuidaban unos rebaños. Se hicieron muy amigos y de repente David por necesidad va a donde el dueño, que se llamaba Nabal, y Nabal tenía una esposa que se llamaba Abigail. Y Nabal era un hombre muy perverso
Y cuando le va a pedir ayuda, Nabal se la niega, él no le da alimentos, no le dice nada, no, ¿quién eres tú? Le dice, yo no te voy a dar nada. Y ellos estaban con necesidad de alimentos. Por lo tanto, David había enviado unos mensajeros y pues él venía personalmente donde Nabal a cobrar venganza y lo iba a matar. Y sale la esposa, Abigail, se postra donde él y le dice palabras muy sabias y de repente David como que entra en razón y dice, wow, el Señor te ha enviado a mí a evitar de que yo tome venganza propia con mis propias manos, a evitar que cometa este error. Entonces, David tuvo ocasiones en las que él quiso tomar venganza propia con sus manos. Y él entiende que en su corazón pueden haber vestigios de maldad. Por lo tanto, lo que hace él ahora se abre completamente al Dios que puede escudriñarlo y hacerle conocer sus propios pecados. Y la petición es, examíname, conóceme, pruébame. Conoce mis pensamientos, estos que me inquietan. Lo que él está diciendo, yo aborrezco a los que te aborrecen, Señor. David sabía que las profundidades del corazón solamente el omnisciente y el omnipresente Dios puede conocerlo, ya que tan engañoso puede ser su corazón, que no podría discernir si no fuera porque Dios descubre lo que realmente hay. Así es que, mis amados hermanos, en las inquietudes de nuestro corazón, y vea la inquietud que tenía David en este salmo, debemos acudir al Señor para que Él lo escudriñe nuestros corazones y nos muestre primero las cosas que le ofenden a Él. Recordemos que el pecado es muy sutil, y nuestra indignación, como lo que estaba sufriendo David, podría estar ocultando un moralismo exagerado. O la tristeza que podemos experimentar a veces podría ser el resultado de la avaricia, de no alcanzar lo que deseamos. El sentirnos perseguidos muchas veces por otras personas podría ocultar orgullo o alguna ofensa que nosotros cometimos, algún pecado que nosotros hicimos y no queremos confesar y nos sentimos perseguidos porque no, él me está diciendo cosas y yo no quiero confesar mis pecados. Incluso, hermanos, mostrarnos modestos podría ser resultado de ser jactancioso. Recordemos nuestra vulnerabilidad en estas cosas y pidamos a Dios incesantemente, este Dios que escudriña la mente y el corazón, que es omnisciente y omnipresente, que muestre las intenciones que hay en nuestros corazones, que nos libre de estos pecados que aún no son ocultos, así como David oraba también, y que nos guíe en el camino de la vida eterna. Como conclusión, mis hermanos, el mismo Dios que estuvo con David está hoy con nosotros. Cristo, nuestro Señor, dijo, yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. No os dejaré huérfanos. Cristo nos ha invitado también y nos ha dicho, vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde, dice el Señor, y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Cuando estés inquieto, hermanos, en tu corazón, sea indignación, sea tristeza, sea persecución, sea confusión, Él nos invita a ir a Él. Él conoce nuestros días desde antes de que nosotros siquiera fuésemos un embrión. Él ya nos observaba, Él ya tenía escrito en su libro todos los días que nosotros íbamos a vivir. Conoce las cargas pesadas que tenemos, conoce la procedencia de esas cargas que tenemos también. Pues Él no tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay en el hombre, pues Él sabe todo lo que hay en el hombre. Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, el Todopoderoso, nos invita a echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es que vayamos a sus pies. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallemos gracia para la oportuna ayuda. Pues ha prometido, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no solamente en las buenas, sino también en las malas. Solamente recuerde a David todo lo que él hizo, claro, conforme al corazón de Jehová. Él llevaba el estandarte del Señor, él hacía lo que el Señor le enviaba a hacer, pero él fue también un asesino, él también adulteró. El tema es, ¿qué hizo después de eso David? ¿Ocultó sus pecados? ¿Se mantuvo así? Él se humilló, él confesó, él dijo, sí, he pecado, pequé, Señor, perdóname. Incluso cuando más adelante él hace un censo, algo prohibido, viene el profeta nuevamente a amonestarlo, a exhortarlo, y él dice, sí, pequé, otra vez me equivoqué. Incluso cuando el Señor le da las opciones de juicio que le iban a venir a su vida, la opción que él toma es que yo caiga en manos de mi Dios porque Él tiene misericordia en extremo. Incluso en esas cosas, hermanos, nosotros aprendemos de David que cuando pecamos, cuando erramos gravemente, podemos ir donde nuestro Dios y Él va a enderezar nuestros caminos, nuestras sendas. Él nos va, si supiéramos lo interesado que está Dios en que nosotros aprendamos a caminar el camino de la verdad, de la justicia, el camino del Evangelio, porque Él sabe que vamos a errar, que nos vamos a equivocar. Él no nos llamó al Evangelio sabiendo que no íbamos a pecar nunca más. Él no dijo, ok, escuchaste el Evangelio, has creído, de aquí en adelante no puedes pecar más. Él sabe que vamos a errar, pero nosotros no buscamos errar. Esa es la diferencia y no nos quedamos en el error. Ok, caíste en un pecado, inmoralidad sexual. Listo, ahora sal de ahí y ven a tu Dios, porque Él te va a purificar, Él te va a limpiar y Él va a enderezar tus caminos. De David aprendemos mucho, mucho de eso. Y finalmente, si alguien que no conoce a Cristo y está aquí presente, solo puedo decirte, pecador, tú que no conoces a Cristo, que has vivido tu vida como si Dios no conociera nada de ti, o como si Él no hubiese estado presente en cada momento de tu vida, sea bueno o malo lo que te haya sucedido. Debo decirte lo siguiente, que mi Señor Jesús conoce todo acerca de ti. Él sabe todo tu caminar errante, la búsqueda incesante de satisfacción de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón, como quieras llamar, probando los placeres que este mundo ofrece. Tu corazón está insatisfecho, está vacío. Debo decirte que mi Señor va a traer toda obra a juicio. Él va a traer toda obra a juicio. Él va a juzgar cada palabra que digamos. Él va a sacar a la luz todo lo que tú has pensado, lo que has dicho, lo que has hablado en algún momento. Y Él ahora invita a que creas en su Hijo Jesucristo, que ha pagado el precio por el pecado. Él pagó un precio por el pecado. Él no pagó un precio por los que no han pecado. Por los que han pecado, Él pagó un precio. Y ese sacrificio es el único y es suficiente para traerte a Dios el Padre. Cree en mi Señor, Él te va a salvar, nos ha salvado a nosotros, que nadábamos en la abundancia del pecado. ¿Por qué no ha de salvarte a ti? Por muy oscuros, por muy negros que hayan sido tus pecados, primero Él ya lo sabe y Él estuvo ahí presente también cuando los cometías. ¿Por qué no habría de salvarte si Él salvó al más vil pecador, salvó a los que perseguían a su propia iglesia? ¿Cómo no ha de salvarte a ti? Nos ha salvado a nosotros, ven a Cristo, Él puede hacerte libre. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, bueno eres, grande eres. Nos asombramos, nos maravillamos
de